Recuerdo todavía aquella mañana como si estuviera tallada en la piedra de mi memoria. Me levanté temprano, como siempre hacía, y preparé el desayuno en la cocina que durante tantos años fue el corazón de mi casa. La mesa estaba servida con esmero, con esas pequeñas atenciones que siempre ponía para mi hijo, aunque desde hacía tiempo ya no las valoraba. Me había llamado la noche anterior para avisarme que pasaría antes del trabajo, que tenía algo importante que contarme. Me lo dijo con ese tono seco y distante que había adquirido en los últimos años, una forma de hablar que dejaba claro que lo nuestro, la relación madre-hijo, era más una obligación que un deseo. Mientras esperaba, me puse a preparar su comida favorita. Amasé la masa con cuidado, rellené las empanadas con repollo, guisé unas patatas con carne que desprendían un aroma que me devolvía a los tiempos en que era niño, cuando llegaba corriendo del colegio y se lanzaba a mis brazos con la risa limpia de quien aún no conoce la traición. Pero ese niño ya no existía. Ahora era un hombre vestido de traje, con una mirada calculadora, con las palabras medidas como monedas que no estaba dispuesto a regalar. Cuando llegó, se sentó frente a mí en la mesa. Comió en silencio, apenas levantando la vista. Me habló del trabajo, de los negocios de su futura esposa, de los preparativos de la boda que se acercaba. Yo lo escuchaba mientras recogía los platos vacíos, mientras limpiaba la mesa, mientras miraba de reojo su rostro tenso. Y entonces, sin mirarme directamente, me dijo lo que venía a decir. Que prefería que no asistiera a la boda. Que no era apropiado. Que su futura suegra tenía amistades importantes, que su círculo era diferente, que quería evitarme momentos incómodos. Que no quería que los invitados se preguntaran quién era esa mujer vestida sencilla, esa señora mayor que no encajaba entre tanto lujo. Sentí como algo se rompía dentro de mí, pero no lo dejé ver. Me limité a sentir despacio, a decirle que lo entendía, que lo importante era su felicidad. Se levantó sin abrazarme, sin agradecer la comida, sin despedirse más allá de un frío "nos vemos". Y cuando la puerta se cerró tras él, me senté en la mesa vacía y me quedé mirando la servilleta doblada, el plato que aún tenía restos de pan, el vaso que aún conservaba la marca de sus labios. Los días siguientes fueron una niebla espesa. La boda pasó sin mí, sin una invitación, sin una foto que me incluyera. Vi las imágenes en revistas locales, en las redes sociales, en los comentarios de conocidos que me miraban con una mezcla de compasión y juicio. Su esposa, tan joven, tan bella, tan adinerada, sonreía al lado de él como si el mundo les perteneciera. Y yo, desde mi cocina, desde mi silla frente a la ventana, me sentía una figura desdibujada, una sombra que ya no tenía cabida en su nueva vida. El tiempo pasó. Apenas lo veía en ocasiones contadas, llamadas rápidas, visitas cortas llenas de compromisos. Nunca volvimos a hablar de aquel día. Nunca me pidió perdón. Nunca me incluyó en su nuevo mundo. Su esposa lo rodeó de fiestas, de viajes, de cenas con empresarios, de lujos que yo nunca conocí. Y yo, en mi pequeña casa, tejía y destejía recuerdos mientras cuidaba de mi jardín, mientras le hablaba a las plantas como si pudieran devolverme la voz de aquel hijo que ya no era mío. Un día, años después, apareció en mi puerta. Su rostro ya no era el mismo. Había perdido el brillo altivo, las líneas de preocupación marcaban su frente, sus ojos se veían cansados. Me abrazó como quien busca refugio, como quien sabe que ha vuelto al único lugar donde todavía puede ser aceptado. Me contó, entre sollozos, que su esposa lo había dejado. Que todo aquello que creyó sólido se desmoronó en un instante. Que la fortuna de ella no era suya, que las amistades lo abandonaron, que ahora solo quedaba una soledad amarga y un nombre vacío. Me pidió ayuda. Me suplicó que lo acogiera, que le diera techo, que lo salvara de esa caída. Me miró con ojos suplicantes, como el niño que alguna vez fue, pero ya no era. Y yo, mientras lo escuchaba, pensaba en todas las veces que me necesitó y lo ayudé, en todas las veces que me negó y me apartó. Pensaba en el hombre que me prohibió estar en su boda porque le avergonzaba, en el hijo que prefirió un apellido ilustre antes que la sencillez de una madre. Pero no fui yo quien habló. Fue mi esposo, aquel hombre que apareció en mi vida cuando ya no creía que quedara amor para mí. Aquel hombre que me acogió cuando estaba rota, que me mostró que aún había días buenos por vivir. Aquel hombre rico, generoso, que había visto cómo mi hijo me trató todos esos años. Él se puso de pie,
lo miró con firmeza y le dijo que lo que estaba viviendo era la consecuencia de sus decisiones, que nadie puede cosechar lo que no sembró, que el precio de la arrogancia es la soledad. Mi hijo se fue, enfadado, con la rabia de quien no acepta su responsabilidad. Se marchó a otro país, huyendo de sí mismo, buscando escapar de las ruinas de su propio orgullo. Pasaron años sin noticias suyas. A veces escuchaba rumores, historias vagas, fragmentos de su vida lejana. Pero nunca más volvió a tocar mi puerta. El perdón llegó dentro de mí como una brisa lenta, suave, inevitable. Un día me desperté y supe que ya no había rencor, que ya no dolía su ausencia, que lo amaba a pesar de todo. Pero también supe que el amor no es complacencia. Que amarlo no significaba seguir cubriendo las grietas que él mismo había abierto. Nunca le faltó mi oración, mi pensamiento bueno, mi deseo de que encontrara paz. Pero nunca más le extendí la mano para sostener su caída. Ese fue su castigo. Ese fue el límite que decidí poner, no por venganza, sino por dignidad. Viví mis días con plenitud junto a mi esposo, con tardes largas de conversación, con paseos de la mano, con silencios compartidos que decían más que las palabras. La casa se llenó de risas nuevas, de nietos de corazón que no eran de sangre pero sí de amor, de visitas de amigos que me hacían sentir parte de una tribu elegida. Nunca faltó una flor fresca en el jarrón, nunca faltó una taza de té caliente al atardecer. Y cada noche, antes de dormir, miraba la foto de mi hijo en la repisa y le decía en voz baja: espero que seas feliz, donde quiera que estés. Espero que algún día entiendas. Espero que algún día vuelvas, no a pedir, sino a amar. Porque entendí que la verdadera lección no está en negar el amor, sino en enseñarlo con firmeza. Que a veces, la mayor muestra de amor es dejar que el otro aprenda solo, aunque duela, aunque tome toda una vida. Y yo, mientras tanto, seguí viviendo. Porque el amor que me negaron lo encontré en mí misma. Porque la soledad que me impusieron se volvió libertad. Porque la historia que parecía quebrada terminó siendo completa. Porque, al final, no fui yo quien perdió. Fue él quien no supo quedarse. Después de aquel día en que mi hijo cerró la puerta detrás de sí, no volvió a buscarme. Durante un tiempo seguí esperando. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que alguien llamaba a la puerta, creía que tal vez sería él, que tal vez volvería con otra actitud, con una disculpa, con un deseo verdadero de reconciliación. Pero las semanas pasaron y se hicieron meses, y luego años, y su silencio se volvió una certeza. Supe, por terceros, que se había marchado a otro país. Que intentó empezar de nuevo, abrir negocios, volver a la esfera de riqueza que tanto anhelaba. Pero también escuché que las cosas no salieron como esperaba. Que las oportunidades se le cerraron una tras otra, que los amigos ricos que antes lo rodeaban desaparecieron cuando ya no podían sacar provecho de él. Que su nombre, antes ligado a lujos y apariencias, empezó a asociarse con fracasos, deudas y puertas cerradas. No lo supe por él, claro. Nunca llamó para contarme su caída. Nunca pidió ayuda con humildad. Y aunque al principio cada noticia suya me removía un dolor antiguo, poco a poco entendí que esa distancia era su elección. Que yo no podía seguir esperando a un hijo que solo me buscaba cuando necesitaba, que solo me recordaba cuando el mundo le era adverso. Mi esposo, aquel hombre que llegó a mi vida cuando ya no creía en el amor, seguía a mi lado con esa paciencia suya que siempre admiré. Me decía que debía estar orgullosa de lo que había hecho, de los límites que había puesto, de haberme elegido a mí misma después de tanto tiempo viviendo para los demás. Y aunque algunas noches me descubrí llorando en silencio por la ausencia de mi hijo, también sabía que esas lágrimas eran parte del proceso de soltar. Que amar a alguien no significa permitir que nos hiera una y otra vez. La casa se llenó de nuevas memorias. Con mi esposo viajamos a lugares que nunca imaginé conocer. Caminamos por calles desconocidas, comimos en pequeñas tabernas, vimos atardeceres desde balcones antiguos. Cada viaje era una celebración de esa segunda oportunidad que la vida nos dio, una manera de demostrarnos que nunca es tarde para escribir nuevas historias. A veces, en medio de esos viajes, me preguntaba si mi hijo estaría bien, si alguna vez se preguntaría por mí, si sentiría la falta de su madre. Pero esas preguntas no dolían como antes. Eran más bien un eco lejano, una nostalgia suave que no me robaba la paz.
Aprendí a mirar su ausencia sin resentimiento, a aceptar que no todos los lazos se recuperan, a entender que la maternidad no siempre garantiza reciprocidad. En casa, mis días eran tranquilos. Me levantaba temprano, cuidaba de mis plantas, tejía mantas para regalar a los hijos de amigas, leía en la terraza mientras el sol calentaba mi espalda. Mi esposo pintaba en su estudio, me mostraba sus obras con esa ilusión que nunca perdió, me pedía mi opinión como si yo fuera una crítica de arte. Y en esas pequeñas rutinas encontré una felicidad sencilla, una plenitud que ya no dependía de quienes no querían estar. Un día recibí una carta de un conocido. Me contaba que había visto a mi hijo en la ciudad donde vivía ahora. Que lo encontró en un café, solo, con la mirada cansada, sin la arrogancia de antes. Que intentó hablarle, pero él solo sonrió tristemente y se fue. Esa carta me hizo pensar en tantas cosas. Me pregunté si alguna vez volvería, si alguna vez tendría el valor de tocar mi puerta sin expectativas, sin exigencias, solo con la humildad de un hijo que reconoce sus errores. Pero mientras esa posibilidad llegaba o no, yo seguía viviendo. Mi esposo y yo organizamos una exposición de sus cuadros. Invitamos a amigos, vecinos, curiosos que llenaron la galería con su presencia. Me sentí tan orgullosa de él, de su talento, de su capacidad de crear belleza después de una vida de trabajo. En su discurso de apertura, me mencionó como su inspiración, como su apoyo, como la razón por la que había vuelto a pintar. Y en ese momento supe que había elegido bien al volver a abrir mi corazón al amor, supe que la vida, pese a todo, me había compensado. Al volver a casa esa noche, brindamos en la terraza con una copa de vino. Me dijo que cada día conmigo era un regalo inesperado. Que a veces, cuando me miraba leyendo bajo la luz de la tarde, pensaba que había encontrado un tesoro que otros no supieron valorar. Le sonreí y acaricié la mano, agradecida de haber encontrado a alguien que veía mi valor, incluso cuando yo misma olvidaba que existía. Los años pasaban, pero no con prisa. Mi esposo y yo envejecíamos juntos, aceptando las arrugas, las canas, los achaques, como parte natural del viaje. Cada mañana era una bendición, cada noche una celebración tranquila de haber compartido otro día. Y aunque mi hijo seguía ausente, mi corazón ya no cargaba con la herida abierta. La cicatriz seguía ahí, pero ya no dolía. Era solo una marca que me recordaba lo vivido, lo aprendido, lo superado. A veces, al mirar el retrato de mi hijo en la repisa, le hablaba en silencio. Le decía que aún lo amaba, que aún lo esperaba, pero que si nunca volvía, también estaba bien. Porque entendí que no podemos obligar a nadie a querernos bien, que no podemos pedir a otros lo que no están dispuestos a dar. Y que amar, al final, también es saber soltar. La vida seguía su curso, y yo seguía abrazándola con todo lo que traía. Porque aprendí, después de todo, que la verdadera riqueza no está en lo que nos dan, sino en lo que sabemos construir, incluso cuando nos toca hacerlo con las manos vacías. Y yo, a pesar de todo, había construido mucho. Más de lo que alguna vez imaginé. El invierno llegó temprano ese año, trayendo consigo un frío que calaba los huesos, pero también una calma especial, como si el aire mismo me envolviera en un abrazo silente. Me gustaba sentarme junto a la chimenea, con una manta sobre las piernas, leyendo las cartas antiguas que había guardado en una caja de madera. Ahí estaban las palabras que alguna vez mi hijo me escribió, cuando aún era pequeño, cuando sus trazos torpes llenaban de ternura las páginas. Cada carta era un vestigio de aquel niño que alguna vez buscó mi regazo, que alguna vez me llamó su heroína, su madre valiente. Me preguntaba en qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me había negado, en qué instante la ambición fue más fuerte que el amor, en qué punto mi compañía empezó a resultarle incómoda. Pero esas preguntas ya no dolían como antes. Eran pensamientos que pasaban por mi mente como nubes lentas, sin detenerse, sin cubrirme el corazón. Mi esposo me veía desde su sillón, pintando con pinceladas suaves, y a veces me decía que no debía mirar tanto atrás, que la belleza de nuestra historia estaba justo en lo que seguíamos construyendo día a día. Cada tarde salíamos a caminar despacio, con las bufandas apretadas al cuello, tomados del brazo, mirando cómo las hojas secas bailaban en las aceras. Los vecinos nos saludaban, algunos nos pedían consejos sobre el cuidado de las plantas, otros ampliamente nos sonreían al vernos juntos. Me gustaba cómo la gente nos miraba, como si fuéramos testigos de que el amor verdadero aún era posible, aún era real, aún podía florecer en la madurez.
Una mañana recibí una carta inesperada. Venía de un abogado en el extranjero. Me informaba que mi hijo había sido hospitalizado tras un accidente leve, que estaba solo, que no tenía a nadie que respondiera por él. Leí esas palabras en silencio, dejando que la tinta impregnara no solo el papel, sino también mis pensamientos. Sabía que aquel mensaje era una puerta abierta, una oportunidad de tender de nuevo la mano, una prueba de hasta dónde podía llegar mi perdón. Le mostré la carta a mi esposo, y él me miró con esa mezcla de compasión y sabiduría que siempre llevaba en los ojos. Me dijo que la decisión era solo mía, que él estaría a mi lado fuera cual fuera el camino que eligiera. Esa noche dormí poco, dando vueltas en la cama, escuchando el viento golpear las ventanas, recordando los abrazos de infancia, las palabras de rechazo, las miradas ausentes, los silencios largos. Al amanecer, la respuesta era clara dentro de mí. No viajaría. No acudiría a ese llamado. No porque no lo amara, sino porque entendí que no podía seguir siendo el salvavidas de alguien que solo me recordaba cuando las aguas lo hundían. Mi amor estaba intacto, pero mi vida tenía valor. Y esa vida ahora estaba llena de paz, de amor compartido, de proyectos sencillos pero sinceros. Escribí una carta. En ella le deseé salud, le dije que esperaba que encontrara su camino, que siempre llevaría su nombre en mi corazón, pero que no podía seguir rescatándolo de las consecuencias de sus propias decisiones. Que era hora de que aprendiera a sostenerse, a levantarse, a enfrentarse. Mi esposo me abrazó al enviar la carta. Me dijo que era valiente, que pocos entendían que amar también significa poner límites, que el amor maduro sabe cuándo decir sí y cuándo decir no, y en su abrazo encontré un consuelo inmenso, una afirmación silenciosa de que estaba haciendo lo correcto. Los meses pasaron sin noticias. La primavera empezó a asomarse tímidamente entre las ramas, las flores volvieron a colorear el jardín, los pájaros regresaron a posarse en las ventanas. La casa se llenó de luz nueva, de aromas frescos, de risas de niños que venían a jugar con los nietos de nuestras amigas. Me sentía parte de una comunidad elegida, de un círculo cálido que me abrazaba sin juicios, sin exigencias, solo por ser quien era. A veces, al regar las plantas, levantaba la vista al cielo y pensaba en mi hijo, en ese niño que alguna vez jugó entre esas mismas flores, que alguna vez corrió por ese mismo patio. Le enviaba un pensamiento bueno, un deseo de paz, un anhelo de redención. Pero ya no era una súplica, ya no era una necesidad. Era solo amor puro, sin ataduras, sin cadenas, sin espera. Mi esposo y yo seguimos sumando recuerdos. Organizamos cenas con amigos, pequeñas exposiciones de sus cuadros, tardes de lectura en la biblioteca local. Me gustaba verlo hablar de su arte, compartir su pasión, iluminar su rostro con esa emoción que nunca perdió. Cada logro suyo lo sentía mío también, porque éramos parte de un mismo proyecto, de una misma travesía, de una misma construcción de amor. Una tarde me senté frente al álbum de fotos. Pasé las páginas lentamente, deteniéndome en cada imagen. Allí estaba yo, joven, sosteniendo a mi hijo en brazos. Allí estaba él, dando sus primeros pasos, vestido de pequeño marinero, sonriendo sin dientes. Allí estábamos los dos en el parque, en el colegio, en las vacaciones. Las lágrimas rodaron suaves, no de tristeza, sino de gratitud por haberlo amado, por haberlo cuidado, por haberle dado todo lo que tuve. Cerré el álbum con una sonrisa. Entendí que no me debía nada, que lo que di lo di porque quise, porque amaba, porque era mi naturaleza. Y que ahora, después de tanto recorrido, era yo quien merecía recibir. Mi esposo me tomó de la mano y me llevó al jardín. Me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, vi que había plantado nuevas flores, un rincón lleno de colores y aromas. Me dijo que era su manera de agradecerme por cada día, por cada gesto, por cada abrazo. Me abrazó fuerte y me susurró que la vida nos había dado un milagro tardío, pero milagro al fin. Y yo, al mirarlo, entendí que a veces los hijos no vienen solo de la sangre, sino también de las almas que deciden elegirnos, cuidarnos, amarnos. Porque al final, la verdadera familia es la que se construye con amor. La que se queda. La que no se avergüenza. La que sabe ver tu valor, incluso cuando otros no lo ven. Los días siguieron su curso como las aguas tranquilas de un río que ha aprendido a fluir sin prisa.
Mi esposo y yo nos acostumbramos a la calma compartida, a las tardes de lectura, a los paseos sin palabras por las calles del barrio, a las visitas de los niños que llenaban de risas los rincones de la casa. Me gustaba ver cómo la vida, sin grandes anuncios, nos regalaba instantes preciosos que antes no había sabido valorar: el olor del pan recién horneado, la tibieza de su mano sobre la mía al caminar, la manera en que su risa llenaba la cocina cuando algo salía mal en una receta. Un día, mientras arreglaba los cajones de la cómoda, encontré una foto de mi hijo siendo niño. Estaba vestido con su camiseta favorita de aquel entonces, los pantalones cortos, las zapatillas sucias de tanto jugar. Sonreía con esa inocencia que solo tienen los primeros años, con esa luz que no sabe aún de traiciones ni de abandonos. Me quedé mirándolo largo rato, dejando que los recuerdos se deslizaran suaves, como un viento cálido que rozaba el corazón sin herirlo. Mi esposo se acercó y vio la foto sobre mis manos. Me abrazó por la espalda y me dijo que ese niño aún vivía dentro de él, pero que ahora ya no era mi responsabilidad buscarlo, ni rescatarlo, ni salvarlo. Que la vida me había dado la oportunidad de volver a elegir, de volver a empezar, y que esa elección merecía celebrarse cada día, no mancharse con nostalgias que solo abrían heridas viejas. Le agradecí con una sonrisa y guardé la foto en una caja, no para olvidarla, sino para conservarla como testigo de lo que fue, de lo que di, de lo que aprendí. A medida que pasaban los meses, noté cómo las fuerzas de mi esposo empezaban a menguar. Su paso se hizo más lento, su respiración más pausada, sus siestas más largas. Pero su ánimo seguía firme, su humor intacto, su amor inquebrantable. Me decía que cada día era un regalo, que no temía al final porque todo lo importante ya lo había encontrado. Y yo, al escucharlo, sentía una mezcla de gratitud y tristeza, como si cada momento bueno llevara escondida la certeza de su fugacidad. Una tarde me pidió que lo acompañara al estudio. Sobre el caballete había un cuadro cubierto con una tela. Me dijo que era su último regalo para mí. Que lo había pintado durante meses, en secreto, solo para que yo lo viera cuando estuviera listo. Quitó la tela con suavidad, y ahí estaba, un retrato mío, sentado en la terraza, rodeado de flores, con un libro abierto sobre las rodillas y la mirada perdida en el horizonte. Me vi reflejada en esa pintura como nunca me había visto, serena, fuerte, luminosa. Me abrazó y me dijo que así quería recordarme siempre. Que esa era la imagen que guardaba en su corazón, la mujer que supo amar sin esperar nada, que supo resistir sin endurecerse, que supo construir sin destruir. Me emocioné hasta las lágrimas. Le agradecí con palabras torpes, porque ninguna alcanzaba a expresar lo que sentía. Y colgamos el cuadro en la sala, en el lugar de honor, como símbolo de nuestro amor, de nuestra historia, de nuestra victoria silenciosa sobre las adversidades. Los días siguientes estuvieron llenos de una paz suave, casi sagrada. Cada gesto, cada mirada, cada caricia era más valioso porque sabíamos que el tiempo no era infinito. Mi esposo solía decirme, al final de cada jornada, que nunca había imaginado ser tan feliz en la vejez, que la vida le había sorprendido con un capítulo hermoso cuando ya pensaba que su historia estaba escrita. Y yo, al escucharlo, le respondía con el silencio lleno de significado de quien también se siente plenamente afortunada. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era un amigo de mi hijo, alguien que apenas conocía, alguien que me llamaba porque mi hijo le había dado mi número antes de partir a otro país. Me contó que se había marchado lejos, buscando oportunidades que no encontraba, que las deudas lo seguían, que las puertas se le cerraban una tras otra. Me pidió, casi con vergüenza, que si podía ayudarlo de algún modo, que al menos le enviara algo para empezar de nuevo. Escuché esas palabras con una calma sorprendente. No sentí enojo, ni resentimiento, ni siquiera lástima. Solo una profunda tristeza por ese hombre que alguna vez fue mi niño, por esa historia que eligió escribirse con distancia, con orgullo, con indiferencia. Le dije al amigo que no enviaría nada, que ya había dado todo lo que tenía para dar, que mi amor seguía intacto pero que la ayuda material ya no era parte de lo que podía ofrecer. Colgué el teléfono sin culpa, sin peso, con la convicción de que había hecho lo correcto. Mi esposo me abrazó al contarle. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que esa decisión era una declaración de amor propio, una muestra de fuerza, una forma de cuidar lo que habíamos construido. Me besó la frente y me llevó al jardín, donde las primeras flores de la temporada empezaban a abrirse.
Me dijo que cada pétalo nuevo era como una victoria silenciosa, como una prueba de que siempre es posible volver a florecer. Esa noche, al acostarnos, me tomó la mano como cada noche y me dijo que si mañana ya no estaba, quería que supiera que cada día a mi lado había valido la pena. Que su vida se había completado conmigo, que no dejaba pendientes, que no había reproches. Le respondí con una caricia y un susurro, prometiéndole que lo recordaría siempre así, con esa luz, con esa paz, con ese amor que supo enseñarme que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos. Porque al final, entendí que mi historia no era la de una madre que perdió a un hijo. Era la historia de una mujer que eligió no perderse a sí misma. Que eligió amar, incluso cuando no fue amada de vuelta. Que eligió vivir, incluso cuando otros la dejaron atrás. Que eligió perdonar, pero no olvidar. Que eligió florecer, incluso cuando otros intentaron marchitarla. Y que al mirar atrás, podía decir, con el corazón en paz: lo di todo. Lo amé todo. Lo viví todo. Y no me quedó nada pendiente. Los días comenzaron a teñirse de un silencio más hondo, no por vacío, sino por esa serenidad que solo conocen quienes han transitado los caminos largos. Mi esposo empezó a cansarse más rápido. Sus paseos se acortaron, sus siestas se alargaron, su voz se volvió más pausada. Pero su mirada seguía viva, llena de amor, de gratitud, de esa luz tranquila que había aprendido a mantener a pesar de los inviernos de la vida. Me pedía que me sentara junto a él en las tardes, que le leyera fragmentos de los libros que tanto le gustaban, que compartiéramos el calor de la manta mientras afuera las hojas caían una a una. Yo lo cuidaba con una mezcla de ternura y admiración. Le preparaba sus sopas preferidas, le masajeaba las manos cuando el frío se le colaba en los huesos, le arreglaba las bufandas para que no pasara frío en las mañanas. Cada pequeño gesto era un acto de amor que no necesitaba palabras, una manera de decirle: estoy aquí, sigo eligiéndote, sigo agradeciendo tu presencia. A veces, mientras dormía, me sentaba a mirarlo, repasando las arrugas de su rostro, la forma de sus manos, el movimiento lento de su respiración. Y en esos momentos comprendía que la verdadera belleza está en lo vivido, en las marcas que deja el tiempo, en las huellas que dibuja la memoria. Una mañana, al despertar, me miró largo rato y me dijo que soñó con su madre, que la vio joven, sentada en la cocina de su infancia, que le sonrió y le dijo que todo estaba bien, que podía descansar. Me abrazó y me dijo que cada día que pasaba a mi lado era como una bendición añadida, como un tiempo extra que la vida le había regalado. Le besé la frente y le prometí que siempre estaría, que no importaba cuánto durara el camino, que lo recorreríamos juntos, sin soltar la mano. Los días se hicieron más lentos. Empezamos a pasar más tiempo en casa, rodeados de los recuerdos que habíamos construido, de los cuadros que llenaban las paredes, de las fotos que contaban nuestra historia. Cada rincón hablaba de nosotros, de los momentos felices, de las pruebas superadas, de las pequeñas victorias cotidianas. Y aunque la nostalgia asomaba en las esquinas, nunca fue amarga. Era una nostalgia dulce, suave, agradecida. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, recibí una carta. Venía de mi hijo. La primera en muchos años. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Sus palabras eran confusas, llenas de reproches y justificaciones, mezcladas con peticiones disfrazadas de disculpas. Decía que la vida había sido dura con él, que las puertas seguían cerrándose, que no entendía cómo todo se le había derrumbado. Decía que necesitaba ayuda, que solo yo podía tenderle la mano. Leí cada línea con calma, dejando que cada palabra encontrara su lugar en mi mente. Y cuando terminé, doblé la carta despacio y la guardé en un cajón. Miré a mi esposo, que me observaba en silencio, y le dije que no iba a responder. Que ya no podía seguir cubriendo las grietas de alguien que nunca quiso construir su propio puente. Que el amor no es rescatar una y otra vez, sino también saber soltar cuando ya no hay regreso. Mi esposo me abrazó fuerte, me besó las sienes y me susurró que estaba orgulloso de mí, que mi fortaleza era un faro, que mi amor propio era una lección. Y en ese abrazo encontré la validación que no necesitaba pero que agradecía profundamente. Las semanas pasaron, y la carta quedó en el cajón, como un eco de lo que fue, como un recordatorio de que había amado lo suficiente, de que había dado todo, de que ahora era tiempo de cuidar mi paz.
Los nietos de nuestras amigas seguían visitándonos, llenando la casa de juegos y risas. Me gustaba ver cómo correteaban por el jardín, cómo descubrían los cuadros de mi esposo, cómo se sentaban a escuchar las historias que les contábamos. Me sentía parte de una continuidad, de una cadena de afectos que no dependía de la sangre, sino de las elecciones. A veces, al verlos, pensaba en mi hijo, en el niño que alguna vez fue, en la risa que llenaba esta misma casa, en las promesas que creí eternas. Pero esas memorias ya no me quebraban. Eran solo eso, memorias. Y al mirarlas de frente, al sostenerlas sin dolor, sabía que había sanado. Mi esposo y yo organizamos una última exposición. Sus cuadros colmaron la galería con colores vivos, con escenas de nuestra historia, con retratos míos, con paisajes que habíamos recorrido juntos. Me presentó ante todos como su razón de pintar, como la luz que le devolvió las ganas de crear, como la mujer que convirtió su vejez en juventud renovada. Y al escucharlo, al ver los aplausos, al sentir las miradas cálidas de quienes nos rodeaban, comprendí que la vida me había compensado, que el amor me había encontrado, que el camino, aunque largo y difícil, me había llevado al lugar correcto. Esa noche brindamos en casa, solo nosotros dos, frente al fuego, con las copas entrelazadas. Me dijo que si mañana ya no estaba, quería que supiera que había sido plenamente feliz, que no se llevaba pendientes, que todo lo importante lo había vivido a mi lado. Le besé las manos y le dije que su amor había llenado todos los vacíos, que no le debía nada, que solo me dejaba gratitud. Al dormirnos, su respiración acompasada fue mi arrullo, su calor mi abrigo, su presencia mi certeza. Y mientras cerraba los ojos, comprendí que la verdadera victoria de la vida no es tenerlo todo, sino haber amado con todo. Y yo, al mirar atrás, podía decirlo sin titubeos. Lo amé todo. Lo di todo. Lo viví todo. Y no me quedó nada por decir. Los días comenzaron a teñirse de una quietud distinta, como si el tiempo mismo nos estuviera envolviendo en un abrazo de despedida. Mi esposo dormía más, hablaba menos, pero cuando me miraba sus ojos seguían diciendo lo mismo: gracias, amor, aquí estoy. Cada mañana me sentaba a su lado, le tomaba la mano, le susurraba historias de cuando éramos jóvenes, de cuando creíamos que todo estaba por venir, de las pequeñas batallas que ganamos, de las que aceptamos perder. Su sonrisa era cada vez más leve, pero nunca dejó de aparecer cuando escuchaba mi voz. Una mañana, mientras le leía en voz alta junto a la ventana, me interrumpió con un apretón suave en la mano. Me pidió que dejara el libro, que solo me sentara a su lado en silencio. Y así nos quedamos, mirando las hojas mecerse en las ramas, dejando que la luz del sol se colara entre las cortinas, sintiendo el calor de la tarde en la piel. Me dijo que esos eran sus momentos favoritos, los más simples, los más verdaderos, los que nadie podía robar. Y yo, al escucharlo, entendí que no hacía falta más, que la vida ya nos había dado todo lo que necesitábamos. Los médicos empezaron a visitarnos más seguido. Había días buenos, en los que mi esposo volvía a contar anécdotas, en los que se animaba a caminar hasta la terraza, en los que pintaba alguna pincelada suelta en su estudio. Y había días en los que apenas podía abrir los ojos, en los que mi única tarea era sostenerlo, acariciarlo, recordarle con mi presencia que no estaba solo. Me convertí en sus brazos, en sus pies, en su voz cuando las fuerzas lo traicionaban. Y nunca sentí que fuera una carga. Al contrario, era un privilegio, era mi acto de amor más puro, era mi manera de agradecer cada uno de los días que él me había regalado. Un día, mientras arreglaba sus pinceles, encontré una carta dirigida a mí. La había escrito tiempo atrás, cuando aún tenía fuerzas para sostener la pluma. En ella me decía que si algún día llegaba a faltar, quería que supiera que me llevaba en cada trazo, en cada color, en cada cuadro. Que su mayor obra no estaba en las paredes, sino en la historia que habíamos tejido juntos. Que su mayor logro no eran sus exposiciones, sino haberme encontrado. Que si alguna vez dudaba, bastaba con mirar la luz de su estudio, porque ahí seguiría él, en cada rayo que iluminaba las telas, en cada sombra que jugaba entre los pinceles. Leí esa carta con las lágrimas deslizándose sin prisa, como quien no llora de tristeza, sino de una gratitud tan honda que desborda. Me senté en su silla, acaricié los bordes gastados por los años, respiré el aroma de sus óleos, de sus maderas, de su vida. Y le prometí, en silencio, que su arte seguiría contando nuestra historia, que sus cuadros seguirían hablando de su amor,
que su legado sería más grande que cualquier ausencia. Las noches se hicieron más largas. Me despertaba a cada rato para comprobar su respiración, para ajustar su manta, para asegurarme de que sus sueños fueran tranquilos. Algunas veces, al abrir los ojos, me encontraba con su mirada fija en mí, con esa expresión de amor profundo que no necesitaba palabras. Me decía con los ojos que estaba listo, que no temía, que todo estaba bien. Y yo le respondía con una sonrisa, aunque por dentro supiera que cada día era un adiós pequeño, una despedida que se alargaba despacio. Una tarde, mientras sostenía su mano junto a la ventana, me dijo con voz apenas audible que quería ver una última vez el jardín en flor. Con ayuda de los vecinos, lo llevamos hasta la terraza. Lo senté en su sillón favorito, lo arropé con su manta, y nos quedamos ahí, en silencio, mirando las flores abiertas, los pájaros que venían a picotear las migas, el sol bajando lento hacia el horizonte. Me apretó la mano con una fuerza inesperada y susurró que ese era el paraíso, que no necesitaba más, que podía partir en paz. Esa noche, al acostarlo, le di un beso largo en la frente, le susurré al oído que lo amaba, que siempre lo amaría, que era el mejor regalo que la vida me había dado. Me tomó la mano, cerró los ojos, y su respiración se fue haciendo cada vez más ligera, cada vez más pausada, hasta volverse silencio. Me quedé a su lado, acariciando su cabello, agradeciendo cada instante, cada memoria, cada paso recorrido juntos. Al amanecer, cuando los primeros rayos entraron por la ventana, entendí que ya no estaba. Pero al mirar su rostro tranquilo, supe que se había ido completo, lleno, en paz. Lo abracé una última vez, le agradecí de nuevo, y dejé que las lágrimas fluyeran, no de tristeza, sino de amor puro, de despedida sincera, de gratitud eterna. Los días siguientes fueron un vaivén de visitas, de flores, de abrazos, de recuerdos compartidos. La casa se llenó de amigos, de vecinos, de personas que vinieron a contarme cómo mi esposo los había tocado con su arte, con su generosidad, con su luz. Escuché cada historia como quien recoge tesoros, como quien guarda piezas de un rompecabezas que sabía inmenso, hermoso, irrepetible. Cuando la casa volvió al silencio, me senté frente al cuadro que me había pintado en la terraza. Lo miré largo rato, dejando que sus pinceladas me hablaran, que sus colores me envolvieran, que su amor me acariciara desde esa imagen eterna. Y le prometí, una vez más, que seguiría viviendo. Que cuidaría de nuestro hogar, de nuestro jardín, de nuestra historia. Que seguiría contando su legado, que su nombre seguiría sonando en las risas, en las flores, en las paredes llenas de arte. Porque entendí que el amor no termina con la muerte. El amor verdadero trasciende, permanece, acompaña. El amor verdadero se convierte en aire, en luz, en memoria. Y yo, cada mañana, al despertar, sigo encontrándolo en cada rincón. En cada hoja que cae. En cada rayo de sol. En cada pincelada que dejó. Porque su amor no me dejó sola. Su amor me hizo eterna. Los días después de su partida fueron extraños, como si el tiempo se hubiera detenido y al mismo tiempo me empujara hacia adelante. La casa, aunque llena de sus huellas, se sentía distinta. El eco de su voz parecía habitar las paredes, las cortinas aún guardaban su perfume, los pinceles esperaban sobre la mesa como si él fuera a regresar en cualquier momento. Me sentaba en su sillón por las tardes, mirando el jardín florecido, sintiendo la brisa suave que traía consigo la memoria de tantas conversaciones, de tantas risas compartidas, de tantas confidencias al caer la tarde. Empecé a ordenar sus cosas con cuidado, sin prisa, tocando cada objeto como si acariciara un pedazo de su alma. Revisé los cuadernos donde boceteaba sus ideas, los papeles manchados de óleo, las pequeñas notas que dejaba entre las páginas de los libros. Cada hallazgo era un puente que me acercaba a él, una confirmación de que había dejado su esencia en cada rincón de esta casa que ahora sentía más suya que mía. Guardé sus cuadros más íntimos en el estudio, colgué otros en la sala, regalé algunos a amigos que se los atesorarían. No quise dejarlo todo igual, pero tampoco quise borrar su presencia. Era como aprender a convivir con su ausencia, sin negarla, sin llenarla de tristeza, solo aceptándola como parte de esta nueva etapa. Las visitas fueron disminuyendo con los días. Al principio la casa se llenó de abrazos, de palabras de consuelo, de gestos amables. Pero poco a poco,
como sucede siempre, la vida de los demás retomó su curso, y yo quedé aquí, acompañada de mis memorias, de mis silencios, de mis propios pensamientos. Y lejos de sentirme sola, descubrí una paz que no conocía. Era la paz de haberlo dado todo, de no haber dejado nada pendiente, de saber que nuestro amor había sido completo, pleno, sin deudas emocionales. Una tarde recibí una carta que me tomó por sorpresa. Venía de mi hijo, escrita con una letra apresurada, con frases desordenadas, con un tono que oscilaba entre la súplica y el reproche. Me contaba que las cosas no iban bien, que había tenido que abandonar su intento de construir una nueva vida en el extranjero, que los negocios habían fracasado, que estaba solo y sin recursos. Me pedía ayuda, me decía que era mi obligación como madre tenderle la mano, que a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Leí la carta varias veces. La primera vez con el corazón encogido, la segunda con un dolor sereno, la tercera con una claridad que antes no había tenido. Comprendí, al terminar, que seguía siendo el mismo hombre que no había aprendido de sus errores, el mismo que seguía esperando que otros cubrieran los vacíos que él mismo había cavado, el mismo que nunca había vuelto por amor, sino por necesidad. Me senté frente al cuadro que mi esposo pintó de mí. Lo miré largo rato, como buscando en sus colores una respuesta, como pidiéndole su consejo aunque ya no pudiera oírme. Y fue como si su voz surgiera del silencio, como si me recordara todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que habíamos defendido, todo lo que habíamos aprendido. Supe entonces que no podía volver atrás, que no debía sacrificar la paz que tanto nos costó alcanzar. Tomé papel y pluma y le escribí una carta. En ella le dije que siempre lo amaría, que siempre sería mi hijo, pero que no podía ayudarlo con dinero, que lo que ahora necesitaba era aprender a sostenerse solo, a reconstruirse desde lo que era, no desde lo que otros podían darle. Le deseé fortaleza, le deseé claridad, le deseé un futuro mejor. Y al terminar de escribir, sentí que algo dentro de mí se cerraba con suavidad, no como una puerta golpeada, sino como un ciclo que encuentra su final natural. Guardé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa, para enviarla al día siguiente. Me quedé sentada en la cocina, con la tetera aún humeante, mirando por la ventana cómo caía la tarde sobre el jardín. Las flores seguían abiertas, los pájaros seguían viniendo a posarse en las ramas, el mundo seguía su curso con la indiferencia sabia de la naturaleza. Y entendí que la vida no se detiene por las pérdidas, que el amor no desaparece por las distancias, que la memoria no se borra por la ausencia. Empecé a salir más. Acepté invitaciones de amigas, asistí a las tertulias de lectura que antes me parecían un lujo, volví a caminar por el mercado local saludando a los vendedores de siempre. Descubrí que la ciudad aún tenía rincones que no había explorado, que las plazas aún podían llenarse de risas aunque yo caminara sola, que el aroma del pan recién horneado podía seguir despertando en mí esa alegría sencilla que creí perdida. A veces me sentaba en un banco del parque y miraba a las madres con sus hijos pequeños, y recordaba cuando yo era una de ellas, con mi niño de la mano, soñando un futuro que nunca imaginé que terminaría tan lejos. Pero ya no sentía tristeza, solo una melancolía amable, la certeza de que hice lo mejor que supe, que lo amé con toda mi alma, que lo sostuve mientras estuvo en mis brazos, que le di alas cuando quiso volar. Una mañana, mientras barría las hojas secas del patio, una vecina se acercó y me dijo que admiraba mi fortaleza, que siempre me veía serena, entera, digna. Le sonreí y le dije que no siempre había sido así, que fue la vida misma la que me enseñó, que fueron las heridas las que me hicieron fuerte, que fue el amor bien elegido lo que me sostuvo cuando todo parecía caerse. Y mientras hablábamos, supe que esa era mi mayor riqueza, haber encontrado la paz en medio de las tormentas, haber construido una vida plena a pesar de las ausencias, haber elegido el amor propio por encima de las expectativas ajenas. Esa noche, al sentarme junto al cuadro de mi esposo, le conté en voz baja todo lo que había vivido ese día. Le hablé de la vecina, del mercado, de los niños jugando en la plaza. Y al terminar, le prometí que seguiría viviendo así, con gratitud, con dignidad, con amor. Porque entendí que honrar su memoria no era quedarme en la tristeza, sino seguir floreciendo, seguir riendo, seguir creyendo en la belleza de los días sencillos. Porque el verdadero amor no pide sacrificios eternos. El verdadero amor libera, alienta, ilumina. Y yo, cada mañana, al abrir los ojos, sigo eligiendo vivir así. Con amor. Con memoria. Con paz. El tiempo siguió su curso con la misma paciencia de siempre, sin apurarse, sin detenerse.
Cada mañana, al despertar, encontraba en la luz que entraba por la ventana un pequeño motivo para agradecer. Aprendí a valorar los detalles que antes pasaban desapercibidos: el canto de los pájaros en el árbol frente a mi casa, la tibieza del sol en mi espalda mientras regaba las plantas, el aroma del café recién hecho llenando la cocina vacía de voces, pero llena de memoria. La carta que envié a mi hijo nunca fue respondida. Pasaron los días, las semanas, los meses, y no llegó ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna señal suya. Al principio miraba el buzón con cierta esperanza, como quien todavía guarda una chispa de ilusión. Pero luego comprendí que su silencio era su respuesta. Y esa certeza, lejos de dolerme, me trajo una paz insospechada. Porque supe que ya no había más que hacer, que ya había dado todo lo que estaba en mis manos, que ahora era su propio camino el que debía recorrer. Un día me invitaron a dar una charla en la biblioteca del barrio. Querían que contara mi historia, que hablara de cómo había enfrentado las pérdidas, de cómo había reconstruido mi vida después de tantos inviernos. Me senté frente a un pequeño grupo de mujeres, algunas mayores, otras jóvenes, todas con miradas curiosas y corazones dispuestos a escuchar. Les hablé con sencillez, sin adornos, sin dramatismos. Les conté de mi hijo, de las ausencias, de los rechazos, pero también de los amores elegidos, de los amigos que se volvieron familia, de mi esposo que llegó cuando ya no esperaba nada. Al terminar, muchas se acercaron a abrazarme, a agradecerme, a contarme sus propias historias. Descubrí que no era la única, que muchas habíamos vivido dolores parecidos, que muchas también habíamos amado hijos que eligieron caminos lejanos, que muchas también habíamos aprendido a amar desde la distancia. Y en esos abrazos sentí que no estaba sola, que la sororidad era real, que la comunidad que habíamos tejido era un refugio cálido, un abrazo colectivo. Las tardes se llenaron de nuevas visitas. Empecé a recibir a las amigas en casa, a tomar té en la terraza, a compartir recetas, a intercambiar libros. La casa volvió a llenarse de risas, de conversaciones, de pequeños proyectos que me mantenían ocupada. Plantamos nuevas flores en el jardín, pintamos las macetas, colgamos farolillos que iluminaban las noches con destellos suaves. Me gustaba sentarme ahí cuando caía la tarde, viendo cómo la luz se iba apagando poco a poco, recordándome que cada día tenía su propio cierre, su propia despedida, su propio acto de gratitud. A veces, al mirar el cuadro que mi esposo pintó de mí, me parecía escuchar su voz, diciéndome que estaba orgulloso, que seguía acompañándome, que su amor seguía presente en cada rincón. Y yo le respondía en voz baja, contándole cómo iba todo, compartiéndole mis pequeñas victorias, agradeciéndole por haberme enseñado a ver la belleza incluso en los días más grises. Un día recibí una llamada inesperada. Era una mujer que se presentó como la amiga de mi hijo en el país donde ahora vivía. Me contó que él estaba pasando por momentos difíciles, que su salud no era buena, que estaba solo, que hablaba de mí constantemente, aunque sin atreverse a llamarme. Me preguntó si quería enviarle un mensaje, si quería que le transmitiera algo. Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo las emociones se mezclaban dentro de mí. Le pedí que le dijera que lo amaba, que siempre lo amé, que le deseaba paz, que esperaba que encontrara la luz que tanto buscaba. Y al colgar, sentí que algo dentro de mí se liberaba, como si esa frase hubiera cerrado un círculo largamente abierto. No necesitaba más. No necesitaba una respuesta. Solo quería que supiera que mi amor nunca dependió de lo que hizo o dejó de hacer, que siempre estuvo ahí, quieto, intacto, paciente. Los días siguieron su curso. La primavera volvió a llenar el jardín de colores. Las visitas continuaban, las risas seguían llenando la casa, los recuerdos seguían habitando las paredes. Mi corazón, aunque con cicatrices, se sentía completo. Había aprendido a vivir con las ausencias, a abrazar las presencias, a celebrar las memorias sin que me pesaran. Una tarde, mientras regaba las plantas, encontré un pequeño brote que nacía entre las piedras, una flor que crecía donde no parecía haber tierra suficiente. La miré largo rato, conmovida por su fuerza, por su terquedad, por su belleza inesperada. Y entendí que así era yo también. Una flor que había crecido en medio de las grietas, que había encontrado la manera de florecer a pesar de todo, que seguía levantándose cada mañana con la decisión de buscar la luz. Me senté en la terraza con una taza de té caliente, viendo cómo el sol comenzaba a ocultarse. Pensé en mi hijo, en mi esposo,
en las amigas que ahora eran mi tribu, en los recuerdos que me acompañaban. Y supe, con una certeza profunda, que no cambiaría nada. Que todo, incluso lo que dolió, había contribuido a construirme. Que todo, incluso las pérdidas, me habían enseñado a amar mejor, a vivir mejor, a agradecer mejor. Porque entendí que la vida no es perfecta, pero puede ser hermosa. Que el amor no siempre es correspondido, pero siempre vale la pena. Que las despedidas duelen, pero abren espacio para nuevos encuentros. Y que al final, lo único que nos llevamos es lo que amamos, lo que dimos, lo que dejamos florecer en los demás. Y yo, al mirar mi jardín iluminado por los últimos rayos de sol, podía decir, con el corazón en paz: he amado bien. He vivido bien. He sido feliz. Los días continuaron su marcha pausada, como si el tiempo quisiera regalarme más espacio para disfrutar de las cosas simples. Cada mañana, al abrir las ventanas, dejaba que la brisa fresca recorriera la casa y barriera cualquier sombra de tristeza. La luz se colaba por las cortinas y llenaba los rincones con una calidez suave, casi maternal, como si el mismo sol quisiera abrazarme en su silencio. La casa se había convertido en mi refugio y mi fortaleza. Cada pared, cada mueble, cada objeto hablaba de una historia, de un momento compartido, de una memoria guardada con ternura. El cuadro que mi esposo pintó de mí seguía colgado en el lugar de honor, recordándome quién fui, quién soy, quién decidí ser incluso en medio de las pruebas. Me sentaba frente a él cada tarde, con una taza de té en las manos, y le contaba cómo había estado mi día, qué había soñado, qué esperanzas albergaba aún en el corazón. Una mañana, mientras revisaba antiguos álbumes de fotos, encontré una imagen que no recordaba haber guardado. Era una foto de mi hijo cuando era niño, sentado en el suelo con sus juguetes, mirándome a través de la cámara con esos ojos curiosos, limpios, llenos de confianza. Me quedé contemplándola largo rato, sintiendo como una mezcla de nostalgia y ternura me inundaba. Era un recuerdo intacto, un fragmento de un tiempo en el que todavía creíamos que siempre estaríamos el uno para el otro. Guardé la foto en el bolsillo de mi bata y salí al jardín. Me senté bajo la sombra del árbol más viejo, ese que tantas veces nos cobijó en las tardes de verano, y miré las hojas moverse con la brisa. Me di cuenta de que no necesitaba entender por qué mi hijo eligió alejarse, por qué nuestras vidas tomaron caminos tan distintos. Solo necesitaba aceptar que así fue, que así debía ser, que cada uno tenía su propia historia que escribir, incluso si esas historias ya no se cruzaban. Ese día, mientras observaba el cielo abierto entre las ramas, supe que mi amor por él no dependía de su cercanía, de sus llamadas, de sus gestos. Mi amor por él era incondicional, pero no ilimitado. Era un amor que ya no exigía, que ya no esperaba, que ya no sufría por lo que no podía ser. Era un amor que bendecía, que soltaba, que deseaba paz, aunque esa paz no me incluyera a mí en su vida. Empecé a escribir cartas para mí misma, pequeñas notas que dejaba en los libros, en los cajones, en las libretas. Eran recordatorios de lo vivido, afirmaciones de lo aprendido, abrazos en palabras para cuando algún día me faltaran las fuerzas. Me gustaba pensar que esas cartas serían halladas por otras manos cuando yo ya no estuviera, que alguien leería mi voz y entendería que amé profundamente, que viví intensamente, que no dejé de buscar la belleza hasta el último aliento. Las amigas seguían visitándome. Organizábamos tardes de té en la terraza, compartíamos recetas, tejíamos juntas, cantábamos canciones antiguas que nuestras madres nos enseñaron. Cada encuentro era una celebración de la vida, una afirmación de que aún quedaban cosas hermosas por disfrutar, que la vejez no era un final, sino una oportunidad para mirar con más claridad, para amar con más libertad, para vivir con más ligereza. Un día recibí una noticia inesperada. Mi hijo había regresado al país. No me llamó, no vino a verme, pero supe por una vecina que lo había visto en el pueblo, que lo encontró cabizbajo, envejecido antes de tiempo, con una mirada perdida. Me preguntó si pensaba buscarlo, si pensaba abrirle la puerta. Le respondí con calma que no, que ahora era él quien debía decidir si quería volver, si quería acercarse, si quería tender la mano. Porque entendí que el amor también necesita reciprocidad, que no se puede dar eternamente sin recibir, que no se puede sostener un puente solo desde un lado. Me senté esa tarde frente al cuadro de mi esposo y le hablé como siempre. Le dije que no sentía rencor, que no sentía rabia, que no sentía culpa.
Le dije que solo quedaba en mí un amor limpio, libre de cadenas, libre de cargas, libre de esa obligación dolorosa que alguna vez confundí con maternidad. Y mientras hablaba, sentí como si su presencia me envolviera, como si su amor me reafirmara una vez más: hiciste lo correcto, elegiste bien, estás donde debes estar. Esa noche escribí una última carta para mi hijo. No se la envié. La guardé en el mismo cajón donde estaba la primera carta que me envió años atrás. En ella le dije que si algún día volvía no encontraría reproches, solo silencio pacífico, solo puertas que ya no necesitaban abrirse, solo un jardín florecido que hablaba por mí. Porque entendí que la vida no siempre concede reencuentros, pero siempre concede la posibilidad de cerrar ciclos, de sanar heridas, de encontrar paz. Los días siguientes me dediqué a terminar pequeñas tareas pendientes. Pinté las rejas del jardín, organicé los libros de la biblioteca, bordé un mantel que había dejado inconcluso hace años. Cada acción, por mínima que fuera, me daba la sensación de estar dejando todo en orden, como quien arregla la casa antes de una despedida larga. No sentía tristeza, solo una serenidad honda, como si mi alma supiera que estaba lista para cualquier cosa que viniera, como si ya no hubiera cabos sueltos, como si todas las piezas hubieran encontrado su lugar. Al sentarme de nuevo en la terraza, con la última luz de la tarde sobre el rostro, pensé en todo lo vivido. Pensé en las veces que caí y me levanté, en las veces que amé y fui rechazada, en las veces que lloré y luego reí. Y supe, con una certeza tranquila, que mi vida había valido la pena. Que no necesitaba más pruebas, más reconocimientos, más validaciones. Que el simple hecho de haber amado tanto, de haber dado tanto, de haber resistido tanto, ya era en sí mismo una victoria. Porque entendí que no se trata de cómo termina la historia, sino de cómo la vivimos. Que no se trata de quién se queda, sino de cómo elegimos quedarnos con nosotros mismos. Que no se trata de cuánto recibimos, sino de cuánto fuimos capaces de dar. Y yo, al mirar mi jardín iluminado por las últimas luces del día, supe que había dado todo. Que había amado todo. Que había vivido todo. Y que, por eso mismo, podía soltarlo todo. Con paz. Con gratitud. Con amor. Los días siguieron su curso con la misma serenidad con la que el otoño deja caer las hojas. La casa, llena de sus memorias y de las mías, respiraba conmigo cada mañana, cuando abría las ventanas y dejaba que el aire nuevo recorriera las estancias. Los retratos seguían colgados, los libros seguían apilados, las tazas en la alacena seguían esperando el té de la tarde. Y yo, sentada en la terraza con la manta sobre las piernas, aprendí a sentirme completa en ese silencio. No volví a recibir noticias de mi hijo. Su nombre era ya un eco lejano que llegaba a veces en los labios de algún conocido, o en alguna historia contada de paso. Me preguntaban si sabía algo de él, si esperaba su regreso, si aún guardaba espacio para su vuelta. Y yo, con una sonrisa tranquila, les decía que el amor de una madre no muere, pero aprende a descansar. Que no hay mayor acto de amor que soltar sin odio, que bendecir incluso desde la distancia, que desear luz aunque la oscuridad lo haya rodeado tanto tiempo. Mis amigas seguían viniendo. Organizábamos pequeñas reuniones donde compartíamos dulces caseros, anécdotas antiguas, miradas cómplices. Nos reíamos de nuestras canas, de nuestras arrugas, de los achaques inevitables que traía la edad. Y entre risas y confidencias, entendí que la amistad también era una forma de familia, que esas mujeres que habían decidido acompañarme en este tramo del camino eran un tesoro tan valioso como cualquier lazo de sangre. El jardín seguía floreciendo. Las manos de los niños lo habían sembrado de colores nuevos, de pequeñas sorpresas que brotaban entre las piedras. Cada flor era un recordatorio de que la vida no se detiene, de que siempre hay algo por lo que sonreír, de que la belleza se esconde en los gestos más sencillos. Me gustaba sentarme al atardecer y mirar cómo el sol iba tiñendo de oro las hojas, cómo las sombras se alargaban, cómo la luz se despedía con la misma dulzura con la que había llegado. Una mañana, mientras barría el patio, una joven se acercó a la reja. Me saludó con respeto y me dijo que era hija de un amigo de mi hijo, que venía de lejos, que traía un mensaje. Me entregó un sobre, lo sostuvo entre sus manos como quien entrega algo frágil. Me dijo que él le pidió que lo trajera, que era importante, que quería que lo leyera. Le agradecí y la vi marcharse, con paso rápido, como si llevara prisa por alejarse de la historia que no era suya.
Entré a la casa y me senté frente al cuadro de mi esposo. Abrí el sobre con manos tranquilas, sin miedo, sin expectativa, solo con la curiosidad serena de quien ya no teme sorpresas. La carta era breve. En ella, mi hijo me decía que comprendía, que ahora entendía, que no sabía pedir perdón pero que lo intentaba con esas pocas palabras. Me decía que la vida lo había golpeado, que había conocido soledades que no sabía que existían, que había sentido el peso de las decisiones mal tomadas. Me decía que esperaba que estuviera bien, que si alguna vez pensaba en él, no fuera con tristeza, sino con la memoria de los días felices que alguna vez compartimos. Cerré la carta y la sostuve entre las manos. No lloré. No me dolió. Solo sentí una gratitud honda, una paz inesperada. Porque esas pocas líneas no cambiaban el pasado, no borraban las ausencias, no reparaban las heridas. Pero eran, al menos, una voz que decía: supe lo que hiciste por mí, supe que me amaste, supe que siempre estuviste. Y eso era suficiente. Guardé la carta junto a las otras, en el cajón donde dormían las memorias escritas. Me senté de nuevo en la terraza, miré el jardín iluminado por el sol tibio, respiré profundo y cerré los ojos. Y en ese instante, supe que todo estaba en su lugar. Que no quedaban cuentas pendientes. Que la vida, con sus luces y sus sombras, me había dado lo necesario. Al anochecer, encendí las luces del jardín y me senté a contemplarlas. Las pequeñas bombillas colgaban entre las ramas, iluminando el sendero, las flores, las macetas. Y en cada luz creí ver los ojos de quienes me amaron, de quienes compartieron mi camino, de quienes me acompañaron hasta aquí. Mi esposo, mis amigas, los niños, incluso mi hijo en su ausencia presente. Todos estaban ahí, formando parte de la historia que me trajo hasta este momento. Al día siguiente escribí una última carta. La dejé sobre la mesa del estudio, junto al cuadro de mi esposo. Era una carta para mí misma, para recordarme que había vivido bien, que había amado bien, que había dado bien. Que había sabido soltar sin odio, amar sin condición, bendecir sin rencor. Que había encontrado la paz en medio de las pérdidas, la luz en medio de las sombras, la fuerza en medio de las fragilidades. Esa noche dormí tranquila, abrazada por las memorias, arropada por las certezas, acompañada por la serenidad que solo llega cuando ya no hay preguntas, cuando ya no hay reclamos, cuando ya solo queda gratitud. Y al despertar, mientras la luz de la mañana entraba por la ventana, supe, con la claridad más plena, que estaba lista para cualquier despedida, para cualquier comienzo, para cualquier renacer. Porque entendí, al final de todo, que el verdadero legado no es lo que dejamos en las manos de otros. Es lo que dejamos en sus almas. En sus memorias. En sus corazones. Y yo, al mirar mi reflejo en la ventana iluminada por el sol, pude decir, con el corazón completo: he vivido. He amado. He sido amada. He sido feliz. Y nada me faltó.